Estamos en la parte número 7. 7. ¿Qué nos espera de esta parte? ¿Qué vamos a sentir? Conciencia del ser. Conciencia del ser. Fíjate, lo estábamos transitando, ¿no? Ya lo dejamos caer así en el último del anterior. La conciencia del ser que te da, nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. Enseña ahí el... ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos, en realidad? Pues ese año fue un año muy de la conciencia del ser. Y los milagros se sucedieron. Estamos ahora mismo... Es un curso de milagros, en los que los milagros se suceden. Se suceden milagros y milagros y milagros. Todo fue como muy sincrónico. Y todo fue dándose sincrónico. Fíjate, cuando ya sincrónicamente sucede el milagro de quedarme solo otra vez, de quedarme sin pareja, de quedarme sin la relación, pues de repente aparece Dani y me escribe y me dice, ¿dónde estás? Y tal. Nada, estaba haciendo algún curso y... Oye, pues voy para tu casa, que quiero pasar un tiempo en tu casa y así hacemos un poco de comunidad y de hermandad. Y se viene Javi, Dani, que tenía el padre albañil, y de repente yo tenía ahí un saco empezado y me dijo, venga, empezamos con este. Y empezamos con un saco, con una pared, a recebarla, que la tenía en ladrillo. Y no nos agarraba porque le mezclamos arena y ya tenía arena, era ya con mezcla. Después el día siguiente nos fuimos a por unos sacos de verdad, que le llamábamos sacos de verdad, de cemento. Total, que empezó con el cemento, apareció otra persona por allí que su primo tenía un compresor, que podíamos hacer el tejado, fuimos a comprar madera, compramos toda la madera para el tejado, compramos los suelos, bueno, los suelos ya estaban, empezamos a poner paredes, a poner suelos, bueno, nos liamos allí. Una obra increíble, ¿no? Nos liamos allí y surgió el milagro de la Casa Ahora Vive, que era un milagro que a mí siempre me había gustado que sucediera. Y sucedió que la Casa Ahora Vive empezó a coger forma, empezó a tener forma. Había dejado la casa en obra y había ido por el mundo, y la Casa Ahora Vive, que era mi casa interior, empezó a tener forma y era un lugar que se iba a dar para hacer Ahora Vives, para hacer retiros, para hacer fines de semana, para hacer cursos de Reiki, bueno. Y pasamos allí una temporada muy bonita de final de curso de milagros, con muchos milagros. Empezaron a llegar muchas personas. Empezó a llegar personas a echar una mano, a ayudar. De repente se corrió la voz y de repente incluso ofrecí quien quería venir a un retiro a darle un empujoncito final a la casa. Total, que cuando se acababa el curso de milagros acabamos la casa, la planta prácticamente entera. Quedó la casa bastante terminada, ¿no? Y gracias a todos los amigos, porque Dani se fue, después vinieron otros. Y aquellas navidades fue como un Ahora Vive gigantesco. Ahora Vive la casa. En donde empezó a venir personas, un mogollón de gente. Cada uno pues decía, Joel, ¿qué hago? Bueno, pues hay que pintar aquí. Bueno, pues se ponía a pintar uno ahí. Bueno, pues hay que hacer esto. Venga, pues otro allí. Venga, el suelo de la cocina. Venga, no sé qué. Venga, no sé cuánto, tal. Y al final terminamos celebrando el fin de año en el salón, que lo habíamos terminado. O sea que bueno, le dimos un empujón muy grande a la casa. Y gracias a muchas personas. De hecho, el último libro, el Manual del Maestro, no lo leí yo. Son 28 capítulos del Manual del Maestro y me lo leyó cada persona que venía, porque quedaba mucha gente a dormir allí. Por las noches leíamos y estudiábamos el Manual del Maestro y meditábamos sobre cada uno de los capítulos. Y me lo leía cada persona que venía, como un acto de cada uno sois maestros, ¿no? Y cada uno me leéis el manual. Y en esa vuelta de Curso de Milagros no lo leí, lo leyó cada persona. Y fue un final de Curso de Milagros muy, muy potente, muy poderoso. Y la casa quedó bastante amorosa, porque no es una obra hecha por albañiles, es una obra hecha por hermanos.
Y yo lo que proponía simplemente es hazlo con amor. Tarda el tiempo que quieras, no hay que hacerlo perfecto, pero tiene que quedar amoroso. Ha quedado muy femenina, muy armoniosa, tiene muchas curvas, en el suelo también, en las paredes. No está nada masculina, está muy femenina. Es una casa muy femenina, muy árabe. Le quedan muchas cosas por terminar porque agarré, estaba muy cansado del invierno, no teníamos mucha calefacción y nada, me fui a Colombia. Me fui a Colombia 3 meses. ¿Cuánto? A Colombia 3 meses, sí, de vacaciones. Llevaba ya 1 año y pico sin hacer nada, sin vacaciones. Y me fui a Colombia 3 meses y me fui a conocer los indios arhuacos y los cogis. Que decían que eran nuestros hermanos mayores. Y a mí me sorprendió mucho cuando lo leí y digo, pues mira, quiero ir a un sitio nuevo, de buen clima y que me sorprenda. Y entonces dije Colombia. Y además como hubo lo de la guerrilla y tal, pues no está muy desarrollado turísticamente y está más bien tranquilito a nivel turístico. Entonces está muy natural. Y además estuve primero en la capital y después me fui al norte, al Caribe, a un sitio que se llama Palomino, que está muy poco desarrollado también turísticamente, con caminos de tierra, con casas de madera, con hostels de madera, con lugares de paja, cabañas de paja. Y me fui a un hostel que estaba en la playa mismo, con literas y después con un barcito que tenías ahí café de la mañana gratis, porque allí había mucho café. Y me compraba una papaya todas las tardes y me la comía en la playa meditando, viéndome la papaya y después el café. Y así me pasaron, y había actuaciones y todo, y en aquel lugar pasé un montón de tiempo. Después conocí a los indios arhuacos y iban todos de blanco y estos hermanos mayores y bueno, tuve varias experiencias con ellos y me gustaron mucho. Vivían como muy conscientes, era un pueblo muy consciente. No habían sido conquistados, vivían en Sierra Nevada, se llama allí, igual que en España. Igual que Granada. Es una montaña muy rápida, muy alta, que sube muy alta, desde el trópico sube muy alta. Y como no había oro, pues ni siquiera los españoles los invadieron. Vivían ahí arriba y son un patrimonio universal de la humanidad. Son protegidos y me sorprendió mucho eso, la profundidad de su mirada, lo real. Los vi muy reales, vivían muy en lo real. ¿A qué te refieres? Que no había personaje, no le veías el personaje. Y después, claro, lo entendí, porque vivían en el ahora, vivían en el presente, vivían en el medio de la selva y vivían conectados con cada momento, cada input, cada peligro, cada serpiente, cada mosquito. No, a mi padre no le pican los mosquitos porque tiene mucho poder. Claro, poder de hacer así y quitarse el mosquito, porque está atento al mosquito. No le llega a picar. Cuando se posa, ya él es consciente del mosquito. No le llega a picar. Entonces mueve la mano y el mosquito sale. Nosotros se posa el mosquito, tarda un ratito y te pica mogollón. Y no te enteras. Porque no estamos conscientes de nuestro cuerpo, no estamos conscientes de la hora. ¿Y viviste ese proceso? Sí, bueno, lo compartí con ellos, sí. Te conectas con su campo unificado y conectas con esa conciencia. Y muchas veces en silencio, ¿no? Uno enfrente del otro con un silencio y conociéndonos desde otro lugar, desde lo real. Aquel viaje, después seguí por el resto de Colombia también, porque dije, voy a estar aquí los 3 meses, voy a ver un poquito Cali, voy a ver un poquito otras ciudades. ¿Y qué te llevas de ellos, de esos indios? El momento de presente. Los arhuacos y los cogis, sí, de la conciencia de lo real. Que ahí está el poder. Sobre todo que me miraban y no veía que me estuvieran analizando un personaje. Ya. Sino que estaban viendo el hermano que tenían enfrente, la energía que somos. Y eso me llamaba poderosamente la atención, me alucinaba. Y en ese sentido sí que los veía hermanos mayores, porque ellos se referían a hermanos mayores en cuanto a la conciencia. Y ahí entendí el hermano mayor, que también lo dice el curso Milagros, ¿no? Como Jesucristo como hermano mayor, no como maestro, sino el que sabe algo más que tú en alguna cosa, pues es un hermano mayor. No lo considera un maestro, porque no es así. En esa cuestión es hermano mayor. Pues en Reiki es hermano mayor, o en meditación, o el hueco en la conciencia del estar en el ahora.
en esa presencia. Y ese viaje es un viaje como también darme cuenta que estaba cansado de viajar. Estaba cansado de la mochila, ¿sabes? Eran muchos años y muy intenso, porque cada viaje, como te dije, eran como 3 vidas en uno, ¿no? Y entonces yo soy muy intenso y cuando viajo, cuando hago los viajes, lo hago sin parar. Y llegó un momento en ese viaje, y no fue muy largo, fue corto, que llegué a estar muy agotado, muy cansado de decir, es que como Forrest Gump, ya no tengo ganas de seguir viajando, se acabó el viaje, se acabó de viajar. Y bueno, volví a España, también tenía ya concertados algunos cursos y tenía como la idea de voy a vivir en un pueblito de Sevilla, voy a salir de Tarifa. Estaba un poco cansado también de volver a Tarifa, del viento, quería algo más calmado, más tranquilo. Y bueno, tenía ahí como idea de Montequinto, que me gustaba la energía de Montequinto y digo, voy a intentar buscar un sitio ahí en Montequinto y a ver cómo me siento y tirar la moneda. Y volví ahí a Montequinto y a Sevilla y bueno, me reencontré con Raquel. Nos reencontramos, había hecho su camino. ¿Y cómo os reencontraste? Se había dado cuenta, pues... mágicamente, así, una sincronicidad. Sí. Había hecho su camino y se había dado cuenta que ese no era el camino y que bueno, quería compartir conmigo desde otro lugar y yo pues también no lo había olvidado y había sentido que también era muy importante, ¿no? Nuestro encuentro de almas, ¿no? De hecho, este tatuaje me lo invitó a hacer ella porque yo quería poner nada real puede ser amenazado. En el brazo todo. Nada irreal existe, así con letras góticas. Y ella me dijo, hombre, algo más sutil, ¿no? Más elegante. Y me hizo ya el 8 en una servilleta. De hecho, ella después se lo tatuó aquí también. El mismo tatuador lo hizo. Y entonces, bueno, nos volvimos a unir y nos unimos, pero dije, vamos a unirnos de verdad. Nos unimos. Hicimos una unión celta, que no le dije nada. Fue la sorpresa que le hice allí en el monasterio de Musía. Todo el mundo llevaba traje blanco porque íbamos a hacer una fiesta ibicenca por la noche. Y entonces lo sabíamos Blanca y yo, solo. Y entonces pues Blanca llevó la ceremonia y bueno, a Raquel le dimos la sorpresa y dijo que sí. Entonces nos unimos con una unión celta y bueno, ya empezamos a compartir juntos y bueno, me fui a vivir a Sevilla y empecé a hacer estos encuentros de Tantra también. Ahí empecé con el Tantra y Vijnana Tantra en mi vida ha sido muy potente también. Lo descubrí en el 2014, pero lo dejé ahí. En alguna hora vive lo compartí, pero a un nivel un poquito empezando, con cartas también, con tarot. Empecé a compartirlo suave el Tantra, pero entrando en él. Pero a partir del 2016 fue cuando empecé a ofrecerlo y compartirlo con los demás, ya en caminos de 6 meses. Entonces era un Tantra Ahora Vive también, todo lleva Ahora Vive, Reiki Ahora Vive, Tantra Ahora Vive, Meditación Ahora Vive. Hay que recordar, pues, ¿no? Ahora vive tenía ahora. La marca Ahora Vive. Y el Tantra también, el Tantra, Vijnana Tantra, los 112 sutras de Shiva le dice a Shakti. Y un poco tuvo más fuerza ahí cuando me encontré con Raquel y fuimos un poco Shiva y Shakti, ¿no? Y empezamos a vivir la relación desde el tantrismo y empecé a compartir el tantrismo tanto en Montequinto como en Gines, un pueblo nuevo que hacía cursos para el ayuntamiento al principio, con Luisa también. Pues eso, grupos también grandes de 30 personas, e incluso grupos de semana, porque el fin de semana no nos llegaba el espacio, entonces también de semana, 2 días por semana, me iba yo para allá, para Gines, también en Montequinto, o sea que la vorágine se hizo cada vez mayor y empezaba a tener síntomas ya de cansancio, empezaba a tener síntomas de final de etapa, de estar cansado de tantos cursos, porque me había metido en muchos cursos, o sea, llegó un momento que tampoco tenía cosas nuevas que ofrecer, ¿sabes? Llegó un momento que yo quería innovar, pero a la vez seguía haciendo lo mismo, era como una cinta de cassette, seguía... Como que pillaste
la rutina la del rutina, ratón, y ¿no? entonces Del ya no hámster. era nuevo. Sí. Aunque sí lo era, pero Sí. no lo vivías Para tanto. mí siempre era nuevo, pero sí que es verdad que me metí un poco, me hice un poco funcionario de eso. Rol ¿no? de profesor, ¿no? Rol de profesor, rol de maestro, y ya daba los cursos como churros. Ya no me ponía nervioso. El día que no me puse nervioso, ya dije, aquí estoy demasiado en la rueda, ¿no? Y ya era como, iba sin parar, porque era por la semana también, fin de semana, era un rol muy fuerte. Aparte ya tenía concertados hasta 6 meses. Y a lo mejor en el blog ya ponía los cursos por 6 meses. Hostia. Ya todos los fines de semana tenía un cuadro ya así, o sea, de todas las actividades que tenía, de todos los cursos y todos los caminos, porque tenía caminos de 6 meses, de tantra, de reiki, de meditación, tenía meditación ahora vive, tenía caminos de fines de semana, seguía con los cursos de reiki también, menos, pero seguía con los cursos de reiki, hacía terapia también, seguía haciendo terapia a personas individuales, menos, pero también seguía haciéndolo. Y entonces, pues mi vida era eso también. También volví a Matrix de alguna manera, volví a vivir en Sevilla o a las afueras de Sevilla, vivir en una casa con una mujer, hacer un poco vida de hogar, vida tradicional, aunque bueno, no, ya te digo, toda la semana estábamos trabajando, ya por la mañana, yo por la tarde, y fin de semana casi siempre tenía cosas que hacer, que a veces venía ella a algún curso también. Entonces, bueno, y ahí preparamos un gran bodorrio, que yo nunca pensé que me iba a casar así de boda tradicional en un hotel, en el Hotel Oromana. Hostia. Y hicimos un hotelazo ahí, alquilamos todo el hotel, y la verdad que fue una fiesta muy bonita, porque no lo organizó una amiga de Raquel y no organizamos nada, y vinieron pues 40 hermanos prácticamente invité a mi familia directa, y después mis invitados eran casi todos hermanos de Laura Vive, ¿no? Vino Blanca, vinieron muchas personas, vino la familia de Usía, vinieron amigos. Entonces fue muy bonito, fue como un encuentro a la Vive. Para nosotros era como un encuentro a la Vive. De hecho hicimos juegos también el día antes de la boda, y fue muy así, muy de celebración, muy de muchos que vinieron a la ceremonia celta vinieron allí. Y fue un día muy especial. La verdad que me gustó casarme, me gustó esa ceremonia. Nunca me hubiera planteado casarme, pero sentí que tenía que hacerlo porque ya habíamos tenido 3 abortos, y sentí que era una manera psicomágica de que llegara Alma. De poner los roles, ¿no? Sí. Marido, sentí mujer, hijo. que algo había que hacer para tener una familia, y que eso hiciera un espacio para que viniera Alma. Y creí que era importante, ¿no? De alguna forma el desarrollar ese espacio para ella. Entonces, pues me parece que era un momento muy importante. Y hicimos el viaje de la luna de miel, lo hicimos a India con mochila, tirados por todos lados, de guerrilleros. Fuimos a Nepal también, nos lanzamos con parapente. Bueno, hicimos un viaje más turístico, pero de mochilero, no turístico fijo, sino de fluir, ¿no? Como me gusta a mí ir por la India. Y la verdad que fue también un viaje muy iniciático, porque fuimos a Ayurveda a hacer una limpieza Ayurveda para el útero, por si había algún problema en el útero, o bueno, también a nivel psicomágico. Claro. Fue a un doctor Ayurveda y en un ashram en Rishikesh, que hacía un calor, y teníamos una habitación en un ashram muy humilde, y había, dentro de lo que pagabas por la habitación, entraba un doctor Ayurveda. Entonces fuimos al doctor Ayurveda y nos dio meo de vaca sagrada del Himalaya. Y además no teníamos nevera, con lo cual teníamos que tomar una cuchara grande todos los días, calentito. Y que sabe a meo, vamos. No, teníamos un botito y echábamos del botito y cuchara cada uno, y después nos tomamos una galleta para quitar el sabor, porque salía rayos aquello. Y después también una chamana ayurveda también
hizo también una sanación que creo que fue también poderosa para liberar el útero, y también a mí me hizo un trabajo aquí de sanación, y porque en Ayurveda es como las dos partes, ¿no? El yin yang. Y bueno, aquel verano también fue como muy de terminar de preparar la cocina de la casa, terminar de preparar algunas cositas que dan por los muebles, tal, de cerrar el hogar. Y bueno, y en septiembre de ese año mismo, 3 meses después, pues nos quedamos embarazados, y gracias a Dios pues llegó a término, ¿no? Y ese tiempo lo recuerdo como un tiempo como de que algo empezaba nuevo, pero algo también terminaba, porque terminaba ya, porque este último viaje tampoco fue un viaje como al uso que yo hacía, ya no era un viaje así, era un viaje de luna de miel, pero ya se había acabado como esa época con la mochila, ya se había acabado eso, y ahora era como un regreso a la Matrix, ¿no? De alguna forma, era como un regreso a una familia ancestral. Claro, o sea, es como algo a una familia, a un hogar, y ahora tenía sentido también todo el camino que había hecho, aunque aún el ventilador, como digo yo, el ventilador ya no tenía energía, pero el ventilador seguía dando vueltas. Tiene inercia. Entonces el ventilador tiene inercia, y de alguna forma pues tenía muchos contactos, tenía mucha gente que me quería, que le gustaban mis cursos, y seguían pidiéndome cursos, seguían haciendo cursos, seguía ahí la inercia, pero de alguna manera ya yo sentía que se estaba acabando, pero a la vez todo lo que había hecho tenía sentido, todo ese hijo de Dios que me sentía tenía sentido para llegar a una familia de luz, a una pareja de luz, a un encuentro sagrado, y tenía sentido para que naciera un ser de luz, ¿no? Entonces, todo ese movimiento que tenía, sentía que era los últimos meses, que era el final. Me dediqué a fondo a esos caminos que tenía, me dediqué a fondo a ese último año que quedaba, pero de alguna forma sentía que esa etapa de compartir, que había durado otros 12 años, esa etapa otros 10 años, esa etapa de alguna manera ya iba a terminar desde ese lugar, ya iba a terminar desde un lugar de que mi propósito fuera el compartir, de tantos y tantos años, que aquí lo contamos muy rápido, pero no, bueno, pero tú viniste a un encuentro, sí, en casa, y en casa ahora vive, además, de sorpresa, porque sí, tú no me esperabas, aquel encuentro no te esperaba ni a ti, y fue bonito, ni ¿verdad? A Silvia, fue una sorpresa, porque estaba el grupito muy familiar, muy pequeñito, eran 8 personas, creo, y aparecisteis 2 o 3, y lo nutristeis más, ¿no? Y fue un curso muy especial. Entonces pasaban esas cosas mágicas, que en todos los cursos pasaban momentos muy de despertar, y por mi forma de ser también doy lo máximo que pueda en cada momento. Entonces, aunque me esté desgastando, aunque me esté quedando sin energía, aunque esté perdiendo el entusiasmo, pero de alguna forma medito, o me hago un pequeño ayuno, o me hago reiki, o me reconecto y vuelvo a salir al ruedo, como los músicos hacen, ¿no? Los cantantes. Después, cuando veía algún documental de Elvis o algún documental, pues ellos se metían droga o tal para seguir adelante, y me veía muy identificado con Elvis en ese sentido, ¿no? En el sentido de haber perdido un poquito esa frescura que tuvo en Las Vegas al principio, pues esa frescura de creatividad, de hacer cosas nuevas, y de repente estar un poco obligado porque hay también un grupo detrás, hay una gente detrás que te sigue un poco animando a seguir, porque sí, eso que se te da eso bien. Ayuda mucho.
Ayuda mucho el tener ese grupo ahí. Sí, pero a la vez también... Pero a la vez te sientes responsable. Sí, yo conozco muchos maestros que dan cursos, incluso muy conocidos, ¿eh? Y incluso Mulli, cuando fuimos a verlo con Raquel embarazada, y fuimos allí porque es su maestro, curiosamente, y tiene un ashram en Portugal. Y yo me quedé enfrente así de él, mirándole a los ojos, y yo lo veía muy aburrido, muy cansado. Ya, y es normal, porque al final es algo que de alguna forma sí, estás en el servicio, pero de alguna forma es una obligación. Sobre todo una persona como me pasó a mí, que era muy libre, que elegí la libertad de fluir. Entonces, de alguna forma, llega un momento que ya no fluyes. Yo llegué a un momento que tenía un calendario de 8 meses por delante, todos los fines de semana, que tenía unas fechas, que tenía unos vuelos, que tenía me acuerdo de cuando llegó la pandemia. Yo tenía un calendario, tenía como 15 vuelos, o sea, y fíjate que el ventilador ya había dejado de tener electricidad hacía tiempo, porque ahora estamos todavía en el 2018, me lo dice Raquel, ¿no? Que en 2017, dice, es que tú ya hacía tiempo que estabas un poco ya ojeando. Lo que pasa que a lo mejor, pues, me cogía a lo mejor un mes y solo daba un fin de semana y me recuperaba un poquito. ¿Lo dosificabas? Hacía mi meditación, hacía mi yoga, ¿no? Y después volvía a entrar otra vez al ruedo. Pero lo dosificabas más. Sí, cada vez fui un poquito dejándome un fin de semana libre, porque si no, no teníamos un fin de semana para estar juntos o tal, ¿no? Y entonces empecé a dejar un fin de semana libre, porque por la semana también daba caminos, porque tenía 2 en Higines y 2 en Montequinto, con lo cual tenía todos los días de la semana ocupados por las tardes. Y las mañanas eran para mí, sí, pero al final, además cuando compartes con los demás, aunque estés como canal, es muy fuerte, porque es como una terapia, pero con 15 personas, imagínate. Incluso bajé el número, que fui bajando el número paulatinamente, porque tú creas tu realidad. Entonces había un momento que había 30 personas, pero lo bajé después a 20, y después lo bajé a 15, incluso, o a 16. Incluso ya no solo creando la realidad, sino las personas que creaban los cursos, como Blanca, o como Bea, o como Clara, o como Ana en Sevilla, o como Luisa en Gines. Bueno, siempre había una persona, ¿no? que manejaba el grupo. Pues también les decía, no más de 10, no más de 16, llegué a no más de 12, no más de 8, porque claro, toda la energía de las personas en el grupo, a mí me llega toda la información, me llega todos sus cuerpos dolores, me llega todas sus emociones. Entonces, de alguna forma, soy entusiasta y quiero transmutar todo. Y de alguna forma se transmutaba. Y de alguna forma se les daba a cada uno lo que venía a recibir. Y lo veía en sus ojos. Pero también requería mucha energía. Y aunque yo tengo mis mañanas para meditar, o para pasear, o para comer bien, para alimentarme bien, también, claro, me dedicaba a ello, era como un profesional de eso. Y entonces me empezó a cansar un poco. La verdad, si te soy sincero, me empezó a... Ya cuando tú apareciste, ya estaba haciendo cosas muy pequeñas y muy humildes, y empezaba a hacer ya amigos y cosas sin mucha gente. Empezaba ya a hacer algo más íntimo, sí, y con mucho cuidado de quien venía. Mi casa, la casa. Dosificando bien, ya. Sí. Ya. Entonces, de alguna forma, ya notaba que el ventilador ya no tenía electricidad. De alguna forma, el ventilador estaba, como decía el cuento, ¿no? Que decía que llega un hombre y ve a uno allí en la India que estaba pescando, y estaba con una caña allí pescando tranquilamente, con gorro, se había quedado dormido. Y dice, hombre, si está usted aquí, ¿por qué tiene solo una caña y está ahí todo relajado, despistado? ¿Por qué no pone usted 2 cañas? Y dice, ¿para qué? ¿Cómo que para qué? Coño, pues si pone 2 cañas, pues tendrá más pescado, y a lo mejor algún día puede comprar una barquita e irse allí al medio que hay más peces y pescar más y poner 4 cañas, y el otro, ¿y para qué? ¿Cómo que para qué? Pues cuando tenga ya 4 cañas y ese barquito, pues podrá usted comprar varios barcos más, gente que trabaje para usted, y podrá tener ahí pues ya empleados y tener mucha más pesca y un barco automático, ¿y para qué?
¿Para qué? Pues a lo mejor pues, podrá tener una flota y entonces tener una empresa ahí de la leche y entonces, ¿y para qué? Bueno, pues entonces ya cuando sea usted mayor, ya viejito, pues entonces usted podrá relajarse y estar en paz y estar a gusto y tranquilo, ya en su jubilación. Y entonces el hombre levanta así el gorro, lo mira y dice, ¿y usted qué se cree que estoy haciendo ahora, sino tranquilo y en paz? Entonces, ese cuento se lo conté a mi padre. Y en algún momento, si estaba un poquito apurado económicamente, a veces me volvía de viaje y no tenía la economía o lo que sea, ¿no? Pues a lo mejor le decía algo. Entonces siempre me repetía, ¿y para qué? Nunca se olvidó. ¡Qué listo es, Le quedó el ¿y para qué ahí? Le quedó grabado, ahí para siempre. Para el momento perfecto. Para siempre. Entonces, pues, en aquella época, ya te digo, pero cuando peor estás, que un día dices no tengo ganas y llegas allí cansado de verdad, ¿eh? Y te pones allí delante con tu don, delante de las personas, de repente ves el entusiasmo en sus ojos, en sus miradas, en su energía, y yo veo que le pasa a los músicos también, y a Elvis y al otro ya. Y de repente ves al público, ves a las personas y dices, hostia, lo voy a dar todo otra vez. Y te vuelves a entregar, pero más aún, a lo mejor te sobreesfuerzas, y entonces te desgastas más todavía, llegas sin voz, ya cuando llegas sin voz ya algo está pasando, ¿no? Porque ya no estás desde el canal, ya estás más desde el ego, que quieres llegar y tienes tablas para llegar, pero ya no estás canalizando, ya no es espontáneo, es como el chiste ya es repetido, el cuento ya es repetido, el truco ya es repetido, ya empiezan a aparecerse todos los cursos. Pero lo notas tú, no las personas. Las personas no lo notan, pero también algunas lo empiezan a notar. Eso sí. Porque los que repiten empiezas a tener menos energía, incluso las personas que organizan un poco los eventos y que tienen los centros, también empiezan a notarlo y empiezan a fluir y tú mismo estás creando ya, porque ahí yo ya estaba creando ya la desconexión con eso, ¿no? Y también estaba llegando de alguna forma a Alma, y ese año entonces 2017, pues aunque fue muy intenso, porque claro, quería estar un año sabático sin hacer nada. Entonces dije, bueno, voy a aprovechar este último empuje y voy a darle un poquito más de energía y voy a seguir un poco con la rueda del hámster. Y fue bastante intenso. El tantra es algo que me encanta compartir y que siento que es la luz, es una luz maravillosa para las personas, los sutras del tantra. Sutras de meditación para el día a día, de darse cuenta de la belleza de la vida, de darse cuenta de la belleza de una respiración, de la belleza de un bocado de comida, de la belleza de una caricia, de la belleza de simplemente una pausa entre respiración y respiración. Entonces, creo que ahí pues me reenergizaba también, porque cuando preparaba los cursos de Tantra también eran semanas y meses y caminos como que yo mismo meditaba mucho en ellos, ¿no? Por ejemplo, en los Ahora Vives empecé a no interferir nada, prácticamente simplemente guiaba la meditación y prácticamente dejaba que las personas hicieran el curso, y eso fue muy bonito también, porque los grupos dinamizaban el curso y los grupos hacían. Los momentos más bonitos eran cuando entre dos personas se encontraban, se abrazaban, se miraban a los ojos, se contaban sus anhelos, sus problemas, sus bloqueos, sus conflictos con el padre, con la madre, ¿no? Y ahí había mucha hermandad y mucha unión, lo que hablábamos el otro día. Había mucha unión, mucha unidad entre las personas. Y cuanto menos hacía, me di cuenta que fluía mucho más. Entonces empecé a dejar de hacer, sobre todo en los Ahora Vives, el Reiki no, porque tenía que dar la teoría, ¿no? Pero sobre todo en los Ahora Vives, en el Tantra, había muchos más tiempos de práctica meditativa y de compartir con nosotros, que eran momentos de 3 o 4 personas compartiendo o acariciándose, o, ¿te acuerdas? Acariciándose o meditando. Eran muchos más tiempos de práctica, que la gente fluía, que lo pasaba mal si no eran pares, porque tenía que meterme yo en el par
pero hacía tríos o hacía otras cosas para no meterme y simplemente guiar con el incienso y guiar desde ahí, ¿no? Desde el guía. Porque disfrutaba mucho de ellos y de las personas, creo que conectaban con lo real a través de sus hermanos y compañeros del encuentro. Entonces era más el intervenir lo menos posible, era más el estar como guía y simplemente observando el proceso natural del encuentro, ¿no? Y esos tiempos fueron muy, muy hermosos, la verdad que sí, junto con el camino del embarazo que fue muy espiritual, fue un momento que, bueno, quizás no quiero entrar demasiado ahí porque... Siguiente capítulo. Cuando lleguemos capítulo. al siguiente capítulo. Así que, pero bueno, fue un año pues de mucho acompañamiento, de mucha ilusión, de mucha conexión también con alma, que dicen los hindús que viene tres meses antes de que haya el parto, ¿no? Y entra el alma en el cuerpo físico del bebé. Entonces hicimos una ceremonia para ello. 3 meses antes. Sí, pero hicimos la ceremonia, pero Raquel estaba fuera, estuvo tímida, era un curso de tantra, estuvo tímida en llamar, no llamó, se quedó fuera hasta que se cansó y se fue, pero adentro la hicimos igual. O sea, ella estaba fuera, pero hicimos igual la ceremonia y saludamos a Alma como entró en el feto. Lo que a mí me parecía es que entraba, pero tenía mucha volatilidad esa Alma. O sea, como que no estaba Alma fija. Entraba y salía a ver en dónde había venido, a ver los familiares, a ver los ambientes, como que salía y volvía el planeta. Iba a las familias de cada uno y como yo la notaba que esa energía, esa alma, salía con facilidad del cuerpo físico, en el útero, que no está ahí anquilosada, que va a ver dónde está su padre, dónde está su madre, en qué trabajan, qué hacen, en qué casa está, qué barrio, cuáles van a ser sus amigos. No sé, yo la sentía eso, que no estaba ahí anclada, muy agarrada al cuerpo físico. Y de hecho los primeros años tampoco. Los primeros años tampoco se nota muy anclada. De hecho, la fontanela sigue abierta y notas como sale con facilidad. Como le pasa a los que están cercanos a la muerte, la experiencia cercana a la muerte, que dicen que salen y tal. Esa conciencia sale fuera del cuerpo físico. Pues yo creo que esa conciencia, en lo que es el embarazo y tal, va entrando, saliendo, va viniendo. Hacíamos, claro, muchas meditaciones, mucho reiki, mucha conexión con ella. Y fue un viaje, aunque ya te digo, seguí haciendo bastantes cursos y bastante camino de guía, pero también ya empezaba a tomar forma. Bueno, hubo que también, es muy típico, arreglar toda la casa, la habitación de la niña, pintar la casa, arreglar cosas, preparar el nido. También eso a la mujer le gusta mucho, ¿no? Y lo prepara el hombre. Y hubo ahí mucho trabajo, pero bueno, bonito, un trabajo bonito. Bueno, pero es bonito, es una preparación. Bueno, los dos preparamos, no solo yo. Lo que veo es como si todo fueran rituales. Sí. En la vida. Sí. Con todo lo que estás contando son como ritual, viajes iniciáticos. Sí, y además, después viene otro. Y además te das cuenta que todo estaba escrito, como que es sincrónico todo. Esa es la magia. Te das cuenta de que es todo mágico, que te dejas llevar y el creador sabe lo que hace. O sea, que todo ha sido por algo, sí. Que todo ha sido sincrónico, que aquella despedida fue por algo, porque tenía que ir a Colombia, tenía que conocer otro punto más de esa práctica del curso de milagros, conocer a los arhuacos, que eran hermanos mayores, como Jesucristo, que era todo otra bailado. Conexión, que era otra hermandad, que llegamos... Nos volvimos a encontrar desde un lugar más espiritual, nos encontramos desde la unión sagrada, después del curso de milagros desde lo sagrado, como dos hermanos. Era algo diferente, porque Alma tenía que llegar desde otro lugar diferente. Entonces no era desde el lugar primitivo que empezamos en esa primera relación. La segunda era más espiritual y era otro encuentro. Era desde la libertad en el amor, que yo la liberé. Yo dije, bueno, pues sigue libre tu fluir y yo te amo igual y te amaré siempre, pero sigue tu camino. Entonces también es otro encuentro diferente y es perfecto como se da cada situación, y hoy en día sigue siendo perfecto, es que siempre es perfecto, es que el creador sabe lo que hace. Entonces
vale, tú tienes tus planes, pero si quieres conocer a Dios, pues Tienes que... pues diles tus planes y se va a reír, ¿no? Entonces Dios se ríe cuando le cuentas los planes. ¿Por qué? Porque los planes a lo mejor son y a lo mejor no. Pues muchas veces pues son otros y es desde otro lugar. Y eso es bonito también. Y es bonito tener planes. Sí, pero también estar abierto al plan B y al plan C. Porque... Pero de manera inevitable ya llegan. Sí. O sea, es como... Sí, bueno, hay gente que se agarra más a diferentes planes y si no le salen se sigue agarrando, ¿no? Pero todo viene dado. Es el fluir de la vida. Llega el momento de que te das cuenta. Vas fluyendo y todo está bien, todo es perfecto en el fluir. Pues muchas Potente, gracias. Muchas gracias. Un placer. Gracias.